Un anillo que tiene una cabeza de cerdo. Eso es lo primero. Si un presidente a nivel mundial no hace eso, tiene problemas. Y probablemente puede ser mandado a liquidar. Lo que me decía el hermano de la magia negra y la magia blanca, los jesuitas son preparados en magia negra y magia blanca, ¿verdad? Son producto de brujería y hechicería. De los jesuitas salió lo que nosotros llamamos los ninjas, ¿verdad? Esos hombres que se vestían de negro y que de un salto se suben al techo de una casa y después se suben a un árbol y que con una espada en un ratito le cortan la cabeza a cualquiera. Esos son espíritus del diablo. Y eso lo manejan los jesuitas. Y son los que gobiernan el mundo. Les decía a los hermanos que en las peores crisis económicas, en los peores descalabros financieros que ha tenido la historia de la humanidad, siempre los gobernantes o el banco, el BID, el Banco Interamericano, ha tenido que ir a buscarle prestado dinero, millones, al Vaticano, porque la religión católica es la religión más millonaria. El Vaticano está los millones, ahí está toda la plata, ahí está todo el billete. Entonces, en las peores crisis, cuando ha habido crisis mundial, ¿verdad?, que la economía se viene para abajo, lo que hacen las instituciones bancarias van al Vaticano y piden prestado y el Vaticano les provee el dinero y la economía. Ya después nos vienen a decir a nosotros que ya la recesión económica está pasando porque va de vuelta para arriba, pero la plata sale de ahí. Sí, yo invito a la gente en las vidas que busquen a Jesucristo, que busquen ayuda, pues que no, que sobre todo lean la palabra, lean la Biblia. Ninguna letra, ni aún una coma, dice la palabra, puede ser quitada de la Biblia, ni ignorada, ¿verdad? No ignoremos lo que está en la palabra, ¿verdad? Y así vamos a conocer a Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice eso, quiere decir que ni María, ni San Pedro, ni el Papa Juan Pablo II, ni nadie más, sino solo a través de Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Busquemos a Jesucristo. Última pregunta es acerca, cuando ustedes están en lo que es la preparatoria para ser curas o sacerdotes, ¿les exigen también que lean la Biblia o es otro libro que les enseñan ellos? No, la Biblia es poco. Es poco. Sí, más que todo lo que a nosotros nos preparan es en libros de religión católica, ¿verdad? Hay una biblioteca donde nosotros podemos escoger los libros, nos enseñan a usar el misal, ¿verdad? El misal, como nosotros decimos, un instrumento, un libro, ¿verdad? Donde está todo, ya todo está establecido de lo que hay que hacer. Un ejemplo, lo que hoy domingo leyeron la palabra, el texto bíblico que hoy domingo leyeron en una iglesia católica, se leyó en todo el mundo, porque es orden del Vaticano. O sea, tú no tienes oportunidad de dejar que el Espíritu Santo te lleve la palabra, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo sea quien hable. Entonces, en ese libro está contenido todo lo que es, en el misal, está contenido todo el calendario bíblico de lo que hay que hacer en todo el año, ¿verdad? Establecido por el Vaticano. Entonces, o sea, más que todo una misa es controlada entonces por el Papa. Es controlada. Wow. Es controlada. Todo es controlado, los textos. Mire, para hacer una misa o una celebración laica, o sea, cuando hablo de eso son celebradores de la palabra, se leen tres lecturas bíblicas, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que me están viendo van a dar todo lo que estoy diciendo. Se leen tres lecturas bíblicas. Una es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Puede ser de Éxodo, de Número, de Levítico, cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, de Isaías, cualquiera de los libros.
La otra es un evangelio, un santo evangelio encendido. Y la otra es puede ser las cartas paulinas, ¿verdad? Entonces, esas tres lecturas bíblicas se leen en todo el mundo, ¿verdad? Ya hay un calendario establecido y eso es lo que tiene que cumplir. O sea, tú entras al seminario y desde que tú entras te enseñan y te meten en la cabeza que tú tienes que hacer y obedecer únicamente lo que la Santa Madre Iglesia Católica manda, ¿verdad? Entonces, esa es la línea y eso es lo que tú tienes que seguir. Eso es muy interesante para mí, porque nunca me imaginaba yo de que una misa que era dada por un sacerdote era ya puesta por la Iglesia Madre de Roma, que dijera, bueno, pone en la computadora, este es el mensaje que van a dar y eso se distribuye en todo el mundo y eso es lo que se tiene que predicar en todas las iglesias. Es muy interesante eso para mí, saber de que no es el Espíritu Santo quien inspira a un cura, sino que es quien lo inspira es el Vaticano, no es él el que se tiene que dejarse llevar por él. Y eso pues me da mucho a mí de qué entender por qué es que a él le llaman el Santo Papa, que de ahí viene, es como que dijéramos, él es el consejero, él se hace pasar por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros agarramos la Biblia y vamos a predicar un domingo, le decimos al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hablar en este día? ¿Qué tú quieres que yo hable a tu pueblo? Amén. Y entonces, ahí es al contrario. El cura o el sacerdote dice, bueno, vamos a ver cuál es la misa que el Santo Papa quiere que demos en la iglesia ahora. Entonces, ahora me va abriendo mucho la mente a mí de cómo es que esas masas se mueven en la religión católica. Amén. Dentro del catolicismo todo está fríamente calculado. Pero todo está fríamente calculado. Quiero aclarar, obviamente, porque muchos van a preguntar, bueno, pero ¿cómo es que entonces el cura da un sermón si no está leyendo nada o la predicación? Quiero aclarar que lo que está controlado son las lecturas bíblicas que se leen, ¿verdad? O sea, se leen 3 lecturas bíblicas. Las mismas lecturas bíblicas que se leyeron en una iglesia de Atlanta católica, se leyeron en todo el mundo porque hay un católico. Ya hay un calendario católico ordenado por el Papa. Un ejemplo, si se leyó una lectura bíblica en el Éxodo, esa lectura se leyó en todo el mundo. Se leen 3 clases de lectura bíblica. Una del Antiguo Testamento, otra de un evangelio, de cualquiera de los 4 evangelios, y otra una carta paulina, ¿verdad? Esas 3 lecturas se leen en todo el mundo, porque ya está establecido un calendario que se tiene que seguir. Hay una parte que llama el Salmo responsorial. Eso también ya está elegido por el Papa, ya está dentro de un calendario, ¿verdad? Si ustedes, no sé si, yo sé que ustedes más de alguna vez asistieron a alguna misa. Yo las misas me las sé de memoria, ¿verdad? Porque yo me las aprendí de memoria. Hay una parte donde dice, y por los apóstoles, cuando dicen hacen los rogatorios, pasa alguien y lleva una hoja, y va y dice, Señor, dice, por los apóstoles, te pedimos en el nombre de los apóstoles que ruegues por nosotros, por nuestro obispo fulano de tal, por nuestro Papa Juan Pablo II, por nuestro... Entonces ya hacen una lista, todo eso también está canalizado, pero todo eso ya está. Obviamente el mensaje que yo voy a dar como padre, como cura, no está escrito porque yo lo tomo de lo que leer, ¿verdad? Pero si ya me han dicho de la lectura que tengo que predicar, no es el caso de nosotros, que yo puedo pasar a veces hasta 3 días buscando un texto bíblico para que el Espíritu Santo me lo confirme, para que yo lo dé, ¿verdad? Cuando yo era niño, a mí mi mamá me contaba y me decía que el Papa se acostaba a dormir y que Dios bajaba en esa noche y le indicaba lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, ¿verdad?
Y no es así, ¿verdad? Quien le indica al Papa lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir es el Papa Negro, el que vive abajo del Vaticano y que tiene una comunicación directa. Cuando yo soy cristiano y Jesucristo me saca de ese lugar, y yo reconozco a Jesucristo, yo me doy cuenta que yo no tengo el por qué acostarme a dormir para hablar con Dios, y que Dios no solo le habla al Papa, sino que le habla a todo aquel que se acerca a Él y todo aquel que le clama. Sí. Entonces me doy cuenta que Dios me responde, ¿verdad? Entonces yo digo, es una mentira, es una ligadura del diablo que tiene enredada a millones y millones. ¿Por qué? Porque nunca le dicen la verdad. Sí, amén. Porque no se le dice la verdad. ¿Y por qué otra cosa? Porque la misma palabra dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no leemos la palabra. Todo lo que yo estoy diciendo, todo lo de los dogmas y todo lo que estoy diciendo, está en la Biblia. Yo no inventé, ni los cristianos inventamos, que el adorar ídolos es pecado. La Biblia dice que ningún idólatra verá el reino de los cielos. Uno de los mandamientos que a uno se los enseñó desde niño, también dice que, ¿cómo se llama? Adorarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Amén. Entonces es cuestión de únicamente irse a la Biblia, ¿verdad? No es invento de nadie. Sí, amén. ¿Verdad? Solo que se ha acomodado tanto y desgraciadamente pues por ignorancia, por lo que decía el hermano cuando veníamos, a mis abuelos, mis bisabuelos les dijeron que tenían que ser católicos hasta que se murieran. Vinieron mis abuelos y le contaron a mi papá y a mi mamá que igual. Vienen ellos y me cuentan a mí también que porque toda mi generación fue católica, yo tengo que ser católico. Entonces no puede ser así. O sea, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2011. O sea, si a tus padres los engañaron, no permitas que te sigan engañando. Estudia, asesórate, pregunta por qué estas cosas que están en la Biblia, los católicos no las cumplen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hagamos eso, vamos a salir de la ignorancia y vamos a conocer al verdadero Cristo. Tengo una pregunta, me va a disculpar, quiero mantenerlo muy corto, porque una pregunta que quizás muchos van a decir es que ¿qué tal de personas como estuvimos hablando, como la Madre Teresa, y que hacen en diferentes lugares tantas obras buenas que parece para ayudar a la gente? ¿Qué podemos contar de esto? Bueno, hay algo que nosotros tenemos que entender. Las obras son buenas, ¿verdad? Y hay que hacerlas, ¿verdad? Pero las dos cosas tienen que ir a la par, ¿verdad? A la Madre Teresa de Calcuta, bueno, mi respeto y discúlpeme, ¿verdad? Pues si tal vez discrepan conmigo. Pero yo creo que si ella no se arrepintió, no está en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque las obras no salvan. Las obras son parte de la salvación, ¿verdad? O sea, las obras son fruto del Espíritu. Tú llegas a Jesucristo, Jesucristo toca tu corazón y te cambia. Y a raíz de que tú ahora ya tienes a Cristo en tu corazón, empiezas a orar en obras buenas, pero son frutos ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, el hecho de que yo haga obras no me va a salvar. A mí quien me salva es Jesucristo. Y si yo tengo a Jesucristo, las obras yo las voy a hacer. No al revés. O sea, si ella hizo obras, pero no tiene a Jesucristo en su corazón, no le sirve de nada.